Hola, buenas, bienvenidos de nuevo a mi canal. En este vídeo seguimos con el Audi S1 WRX de Scalextric, en el cual os voy a enseñar cómo va el coche con el motor rodado y con material calibrado. Primero daré unas vueltas solo con el motor rodado, sin cambiarle nada, igual que en la anterior prueba. La mejor vuelta ha sido de 7 segundos con 16 centésimas, que es más de una décima por debajo. Y el tiempo total de las 25 vueltas ha sido de 3 minutos 6 segundos, que son 6 segundos menos que en la prueba anterior, porque recordar que hizo 3 minutos 14 segundos, pero tuve una pequeña salida de 2 segundos, o sea que el tiempo real habría sido 3 minutos y 12 segundos. Una vez que hemos visto que los coches de Scalextric van algo mejor después de rodarlos, ahora lo vamos a probar con material de competición. Os voy a enseñar qué material le he colocado. Tener en cuenta siempre una cosa: colocarlo sobre una tabla de reglaje, venden de plástico, o recordar la que hicimos en uno de los primeros vídeos de mi canal. Que las ruedas delanteras toquen en la placa y que entre el chasis y la placa haya 1 milímetro. Esto lo medimos con unos artículos especiales que hay, unas galgas, hay de 1 milímetro, de 2, de 3, etcétera, ¿no? Yo tengo esta de 1 milímetro, que es la que uso. Una vez comprobado eso, ya podríamos ponerlo en pista. Ahora yo os voy a enseñar el material que tiene. Bueno, pues aquí tenéis el chasis original, donde vemos el material. Ejes Slotting Plus. Las llantas también son las de Slotting Plus, las que suelo usar normalmente. Corona de 28 dientes para conseguir algo más de freno, de aluminio. Cojinetes Victors de Slotting Plus. Piñón original, motor original. Neumáticos delanteros los mismos de la anterior prueba. Traseros también. Cojinetes delanteros. Estos coches vienen con semiejes delanteros, como sabéis. Se le puede colocar un eje completo, poniéndole unos cojinetes estándar. Yo os aconsejo, creo que en alguno de los primeros vídeos ya lo dije, los cojinetes de plástico grises que traía Scalextric, los coches analógicos, cuando venían con eje completo, en los coches de la época de Scalextric Digital System, por los años
aproximadamente entre 2004 y 2010 más o menos. Luego ya empezaron a traer semiejes. También podemos colocar unos cojinetes de Ninco, de los primeros, Prorrace. ¿Por qué os digo esto? Bueno, esos cojinetes de plástico tienen el agujero mayor y por lo tanto el eje delantero bascula un poquito. Lo mismo que los de Ninco, que son para eje de 2,44. Entonces conseguimos una ligera basculación para que entre el coche mejor en curva. Tornillos. Vamos a intentar que haya una ligera basculación entre carrocería y chasis. Entonces vamos a usar unos tornillos para ello, de basculación. Y bueno, con este material vamos a probarlo en pista a ver qué tal va. Bueno, pues ya hemos terminado todas las pruebas con el coche, vamos a decir, original. Chasis original, motor original, carrocería sin tocar, sin poner el Lexan, vamos a decir. Y os voy a dar mis conclusiones. Bueno, creo que os he dicho en algún otro vídeo que hay que tener en cuenta que le he quitado los peraltes al circuito. Eso, aunque parezca mentira, supone que los tiempos suban más o menos 2 o 3 décimas. Por ejemplo, ya el Ferrari de Black Arrow es muy difícil que baje de 5,90, 5,80, 5,90 es muy difícil, muy difícil. Bueno, creo que no lo he hecho desde que quité los peraltes. Es muy difícil que un coche bueno de Scalextric baje de 7. Con material calibrado y con chasis original, por supuesto. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y ahora os voy a dar mis conclusiones de este coche. Primero, coche muy divertido. Dinámicamente, más que decente para ser un Scalextric. A mí me ha gustado muchísimo. Os voy a dar los datos desde el principio de las pruebas. En el primer vídeo, material de serie, salvo neumáticos y las trencillas. Hicimos un tiempo de 3,14, pero recordar que tuve una salida de pista de 2 segundos, o sea, 3 minutos 12 segundos. Eso nos da una media por vuelta de 7 segundos y 7 décimas. Luego con el mismo material, pero el motor rodado, hice un mejor tiempo de 3 minutos 6 segundos, lo que nos da una media de 7 segundos y 46 centésimas. Y ahora, con material calibrado, motor rodado, pero de serie el motor, chasis y carrocería, he conseguido hacer
un tiempo total de 3 minutos, 2 segundos, 9 décimas, lo que nos da una media de 7 segundos y 31 centésimas. Hemos bajado en estas pruebas 4 décimas. Ya solo nos queda ponerle un chasis 3D, pero bueno, eso tardará porque me lo tienen que hacer. Y a ver cómo se comporta con un chasis 3D. Pero de momento, como os digo, me ha gustado bastante. Y bueno, esto es todo. Gracias por seguirme y hasta el siguiente vídeo.